Hola, buenas tardes, profesores, compañeros, compañeras, alumnos de institución educativa. Mi nombre es Gedalia Sucias Pócar Carrasco, soy de la Universidad Católica Sede Sapiense y hoy vamos a hablar sobre la generalización existencial, que es la E invertida, E al revés, la I, ¿no? Un análisis riguroso de la regla de la inferencia más fundamental en la lógica de predicados. La generalización existencial, GE, también dominada introducción existencial, EI, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de educación natural dentro de la lógica del prime orden, LPO, de la lógica prime orden, que eso es abreviatura, ¿no? O cálculo de predicados. Su propósito es capturar y formalizar el principio intuitivo que rige la demostración de la existencia. Si se tiene un ejemplo concreto de una propiedad o relación, entonces la lógica se debe aceptar que esa propiedad o relación existe en el universo de discurso. El presente reporte profundiza en el concepto, eh, el esquema formal, la justificación de su validez y el rol instrumental de la generalización existencial en las pruebas deductivas complejas, contrastándola con otras reglas de cuantificación. La generalización existencial puede definirse de manera simple como la regla lógica que autoriza la inferencia que existe algo, un dominio determinado, siempre y cuando se haya identificado y verificado un ejemplo específico de ese algo. En términos de la lógica de predicados, la GE es una regla de interferencia válida que permite la transición de una declaración específica o una instancia, la cual involucra una constante o un término particular hacia una declaración cuantificada, generalizada o proposición existencial. Esta transición es inherente, irrefutable, ya que la verdad verifica del caso particular, ¿no? La A garantiza por definición la verdad de la afirmación general de existencia. Invertida al revés, X A por X, ¿no? La función de E invertida y radica la formalización, este paso de lo particular a lo existente, cuando se opera en un universo de discurso. Si una constante se nombra a un individuo que satisface a una propiedad P, es decir, P por C, es verdad. Esa instancia se actúa como prueba suficiente para afirmar la existencia de la propiedad P en la UD. La generalización existencial se caracteriza por su robustez educativa, siendo una de las reglas de las inferencias más sólidas, ya que la solidez de un sistema lógico asegura que si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. En el caso de la G, la inferencia procede de la evidencia fuerte, un caso concreto verificado, la premia una conclusión lógicamente más débil. La manera existencial, la conclusión, dando la afirmación existencial EX P por X, puede interpretarse semánticamente como una disyunción infinita P C1 B PS2 B PS3 si la previa P por T es verdadera. Para un término T basta con que uno de los disyuntivos sea verdadero, ya que toda la disyunción sea verdadera, la imposibilidad de que la premisa sea verdadera y la conclusión sea falsa establece su validez incondicional. Por ejemplo, si se sabe que a Robert le encanta mover la cola, esta declaración específica donde Robert es la constante individual garantiza la imposibilidad del error, que la declaración general ama algo manear la cola es verdadera, ¿no? La validez de la generalización existencial está por lo tanto directamente ligada a la definición semántica del cuantificador existencial, que requiere la satisfacción de la fórmula por al menos un elemento del individuo. En el contexto de un sistema de educación natural, a menudo representado en el sitio Fitch,
La generalización existencial se presenta mediante el siguiente esquema formal. Miren, esta es la fórmula de que estoy hablando, donde AT representa una fórmula que contiene un término T, que puede ser una constante individual, C como María, o un término funcional, como F por C, ¿no? Es la conclusión, en el término T debe ser un término cerrado, es decir, una constante o una función sin variables libres. El proceso de aplicación requiere dos pasos sintácticos clave. La sustitución, reemplazar en un término T por una variable X en una o más dentro del predicado A. Cuantificación, añadir el cuantificador existencial EX al inicio de la nueva fórmula para ligar la variable X, ¿no? Es crucial que la variable X introducida ligue la posición del término T para que la fórmula resalte sea una proposición bien formada, es decir, sin variables libres. La aplicación de la generalización existencial se extiende naturalmente de las propiedades simples, predicados monádicos, a las relaciones más complejas. Premisas. Entonces decíamos que premisa G, acá está la G, está por C, glow es gris, ¿no? En conclusión, está la EX, G por X. Entonces dice que al menos una X tal que X es gris. En el caso de relaciones, la generalización existencial permite generalizar sobre uno o más argumentos de forma independiente, manteniendo el resto de como constantes, sea A, X, Y, el predicado X es amigo de Y J y P constantes, Juan y Pedro respectivamente, si la premisa es A, J por J y P. En un caso particular de alto interés técnico ocurre con la reflexibilidad, donde una misma constante aparece en múltiples argumentos. Si se afirma que Darwin es amigo de sí mismo, esto se simboliza como A de D. Para aplicar G, la misma constante, D debe sustituirse coherentemente por la misma variable en todas las posiciones revelantes AX, XX. Y en conclusión, la generalización existencial GI es la regla de inferencia denota a la lógica de primer orden de su capacidad para formalizar y validar las afirmaciones de existencia. Su concepto es simple y profundamente intuitivo. Si algo cumple una propiedad, esa propiedad existe en el dominio. Desde una perspectiva formal, su validez es prácticamente incondicional, ya que opera moviéndose de una afirmación más fuerte, hecho un específico A por T, a una conclusión lógicamente más débil, la existencia EX A por X. A diferencia de otras reglas de cuantificación, la G opera sin restricciones significativas más allá de las relativas a la síntesis correcta de la situación, haciendo de ella una herramienta lógica esencial, segura y robusta para la construcción de pruebas deductivas rigurosas. Es la pieza final que traduce la verdad demostrada sobre un individuo de la conclusión cuantificada buscada. Muchas gracias.